paisanos como Cricri, como Sara García, de Orizaba, Veracruz, somos oriundos los dos de ahí de Orizaba, Veracruz, y tengo el enorme orgullo de decir que yo no tengo muchos amigos en la política, porque a mí no me ha gustado tener amigos en la política, pero sí tengo un gran amigo, como es el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, que por cierto yo trabajé con él, cuando él fue encargado de la Comisión de la Agroindustria Azucarera en el Senado de la República del 2006 al 2012, y pues aprendí mucho de él. Posteriormente, pues nuestros caminos se separaron, pero como dicen en el matrimonio, lo que Dios une, que el diablo no lo separe, ¿no? ¿Cómo estás, mi estimado licenciado José Humberto? Pues antes que nada, darte las gracias por el apoyo que nos has dado desde la mañanera para haberle solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi situación de prisionero político y de conciencia, que es de conciencia en el sentido no de que uno lo defina, sino hay un comité muy importante que nos apoyó, que es muy, muy destacado, que es el Comité Cerezo Hermanos, donde define claramente que los prisioneros políticos son aquellos que luchan por el poder o por cambiar las formas de gobierno. Y el prisionero de conciencia en algún primer momento fueron aquellos escritores que eran perseguidos por su forma de expresar su literatura, su poesía. Y en el caso de nosotros se ubica ese desarrollo de ese tipo de luchadores en el caso de lo que somos los que establecemos una lucha en los tribunales jurisdiccionales, en los órganos jurisdiccionales para reclamar los propios derechos que la Constitución nos otorga, y como fue el caso del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, que yo estando ya en el 2001 en Cámara de Diputados, me tocó también parte del dictamen de lo que sería la Ley de Sociedad Hipotecaria Federal, una ley muy importante porque da cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que México expide, y desde 1963 se crea el primer fondo de vivienda para dar cumplimiento a un derecho humano de segunda generación como la vivienda digna y decorosa, que es la creación del Fondo para la Vivienda conocido como el FOBI, que desaparece en el 2001 para dar inicio a un banco de desarrollo que no fue el banco de desarrollo de los mexicanos en materia hipotecaria, porque fue el banco de desarrollo de los políticos vinculados al PRI, al PAN. Tenemos toda una investigación con nombres y apellidos en donde se ha querido tapar esa gran caja de Pandora que llevó a 20 años de gobierno a una política pública fallida de vivienda con un costo para la sociedad mexicana de 1.300.000.000.000 de pesos, y que el presidente apenas hizo una mención muy interesante el 23 de febrero del 2020 de la presente anualidad, que le habían dejado huevitos de construcción, casas construidas muy lejos de los terrenos de donde se labora. También habló mucho del problema de crear casas en construcciones muy, muy propias para construir, como son ejidos o zonas de alto riesgo. Y sobre todo dijo, nos dejaron corrupción en grande. Y eso es muy importante porque esa confesional del presidente a nosotros nos permite pedirle a Alejandro Gersmanero, al fiscal, al doctor, que radicalice sus acciones de ejercicio de la acción penal, para que también no solo Ancira y no solo el caso Lozoya, que también los vincula, te voy a decir, como a la vivienda, no solo el caso Robles, sino también el caso de los grandes defraudadores inmobiliarios hipotecarios en México, tengan en ellos que ir ante la justicia, ante los tribunales, como ellos a mí me llevaron injustamente 4 años, 3 meses a prisión siendo inocente, porque nosotros ya estábamos en una etapa muy, muy importante, con resoluciones muy importantes de tribunales civiles. Sobre todo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue la que nos dio una gran razón. Básicamente te hago una introducción importante porque se ha hecho una investigación de más de 14,000 hojas, con 19 tomos, en donde implica a políticos de muy alto nivel. Por ejemplo, Salomón Chertorinsky Goldenberg, muy pocos lo conocen. Él quiso, Secretario de Salud. Dice secretario de Salud, a él se le debería de preguntar cómo está el deterioro de la salud. A él se le tendría que explicar a Chertorinsky por qué se inauguraron hospitales sin tenerlos por concluidos. O había que preguntarle a Chertorinsky por qué, junto con los sobrinos de Agustín Cartens, crearon diferentes hipotecarias o intermediarios financieros para defraudar a miles de trabajadores del Fobiste que hoy luchan por sus créditos, y hay un movimiento de jubilados por créditos. Ellos lo llaman en demasía. Nosotros descubrimos la sobrevaluación del valor de las viviendas para enriquecer a los intermediarios financieros no bancarios, a las constructoras, utilizando no solo la pobreza de la gente, sino utilizando los instrumentos financieros como la Bolsa Mexicana de Valores para ir a cotizar
para que esas empresas se cotizaran mucho en la venta de casas sobrevaluadas para beneficiar a hipotecarias y vender cantidades grandes de vivienda para vender las cotizaciones de empresas como Urbi, Geo, Sadasi, Vinte, empresas que han defraudado a más de 10 millones de mexicanos, cuyos más de 5 millones de viviendas están deshabitadas en un país, en lo que nosotros hemos llamado el holocausto de la vivienda digna y decorosa. Y Chertorinsky, como los sobrinos de Carstens, como los familiares de Calderón, como los familiares de Peña Nieto, los amigos del Estado de México, como un hombre muy vinculado al aeropuerto Texcoco, sus hijos están metidos en todo el problema inmobiliario y que enriqueció a muchos, muy pocos enriquecidos y muchos empobrecidos, y muchos ya ni vivienda tienen y aún la siguen debiendo, ¿no? Vamos a entrar en contexto, perdón que nos vayamos a regresar un poquito, mi estimado Iber, porque te voy a platicar por qué tenemos aquí al licenciado José Humberto Espinosa, quién es y por qué está aquí. Mira, el año pasado, bueno, en primera nos puedes decir cuántos años estuviste en prisión. Bueno, yo cumplo 4 años, 3 meses por 4 carpetas fabricadas. La primera fue supuestamente por un delito a robo a casa habitación, por supuestamente utilizar un arma de fuego en su interior, pero pues fuimos a sacar a los invasores que fueron a provocar un problema de horror, muerte y terror en el Estado de México. Después, estando en prisión, me forman 2 carpetas en ese mismo sentido y una tercera en extorsión. Estuve 4 años, 3 meses. 4 años, 3 meses. En esos 4 años, 3 meses te tocó, si no mal recuerdo, el sexenio saliente de Peña Nieto cuando te empezaron a perseguir, ¿es correcto? Sí, fue con Peña Nieto y sobre todo con Erubiel Ávila Villegas, porque nosotros ya habíamos llegado a un nivel de triunfos en materia civil en donde no nos podían quitar las casas. Por eso la definición de prisionero de conciencia, en virtud de que los contratos, aparte de malos, corruptos, ¿no? El crédito hipotecario en México es un crédito tan injusto, el juicio especial hipotecario es tan injusto que ya cuando se firma el contrato, pues ya estás perdiendo la casa, ¿no? Como que te la arrendan y después te la quitan, ¿no? Pero sin embargo, en el Estado de México comenzamos a tener los triunfos conforme a derecho, con la asesoría, la experiencia que tengo en el proceso legislativo, la experiencia que tengo de haber formado a muchas personas en una línea correcta de lucha, de ayudar al pueblo y de establecer siempre un Estado de Derecho. Y posteriormente comenzamos a denunciar, a hacer la denuncia penal. En cuanto a las demandas civiles, ganamos, fuimos muy exitosos. En el Estado de México no hay juicio especial hipotecario, hay una omisión legislativa, se vienen con el apoyo de un bandido llamado Elías Azar, Moreno, el pobre presidente del tribunal, que aceptó más de 20,000 juicios hipotecarios que venían de otros estados y que la legislación no permite que cuando hay juicios donde se está en controversia bienes inmuebles, tienen que ser resueltos esos juicios en los lugares donde están las viviendas. Y en el Estado de México, al no haber, se apadrinan las UFOLES, las constructoras, Bancomer, Patrimonio, Su Casita, las hipotecarias, Crédito y Casa, Metrofinanciera, ING, y resulta que nos vienen y nos demandan sin tener jurisdicción en el Distrito Federal, y es conforme a este proceso de lucha, ellos quieren justificar el despojo de las viviendas. Posteriormente presentamos en el 19 de marzo del 2009 una denuncia penal contra los directores de Sociedad Hipotecaria Federal, Javier Gavito Moar, gente muy cercana a Francisco Gil Díaz, después a Guillermo Vaz, el primer director de Sociedad Hipotecaria, hoy un alto ejecutivo de Scotiabank en Canadá, y posteriormente a uno de los más bandidos que ha tenido Sociedad Hipotecaria Federal, que es Jesús Alberto Carno Vélez, protector de Mario Jairo Beltrones, que se dieron a diestra y siniestra a comprar casas sobrevaluadas a constructoras amigas, constructoras que financiaron muchas cosas. Entonces, todo ese proceso... Nada más déjame, perdón que te haya interrumpido, nada más déjame recordarle para la gente, Alberto Vaz, que yo le ponía el Alberto Babas, pues fue el que se le perdió la niña Paulette y nunca la pudo encontrar al lado del el colchón ahí en su casa de la niña, ¿no? Sí, fue el caso muy lamentable de la niña Paulette, que la esconden, y después tenemos un segundo encuentro con Alberto Vaz, porque a diferencia de, lo digo con mucho respeto, del hoy fiscal o hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nosotros hicimos un estudio muy importante de toda la legislación hacendaria y de toda la regulación financiera,
y decidimos ser los primeros que presentamos a Inteligencia Financiera, siendo Alberto Babás, que se investigara el lavado de dinero que provenía de la Casa Blanca, que regaló José Armando Hinojosa del grupo IGA a la pareja de Peña Nieto con Angélica Rivera, porque nosotros criticábamos mucho a los grandes abogados que dirimían con Carmen Aristegui y con muchos programas o algunos de los medios controlados, en donde se trataba de matizar un poco que era un conflicto de intereses, y nosotros denominamos que no fuimos los precursores de decir que en esa operación había lavado de dinero. Hicimos una marcha, está publicada en las redes sociales el 4 de diciembre del 2014. Fuimos fuertemente criticados. Tuve la primera investigación, una orden de aprehensión, en donde me quisieron fijar una fianza de 140,000 pesos, precisamente el juzgado que le puso a Archibaldo Guzmán. Si conocen a Archibaldo Guzmán, ¿verdad? A él le pusieron una fianza de 40,000 y a mí de 120,000 pesos porque se me quería detener por haber dado a conocer una zona estratégica que supuestamente era la unidad de inteligencia financiera, donde podían atentar contra Alberto Basbás, cuando pues ahí era la caja chica y la caja grande de todos los políticos, entre ellos Collado, entre ellos de Juan Collado, de todos los que han lavado dinero, y que esa parte era precisamente para evitar que no se cometieran operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Oye, mi estimado, yo le digo Humbertus, pero él se llama José Humbertus. Yo le digo más Humbertus porque así nos llevamos como amigos. Pero déjenme aclarar una cosa, por qué le estaba yo diciendo, por qué quiero entrar en contexto para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. El año pasado, el presidente de la República, él inició, valga la expresión, una iniciativa para liberar a presos políticos. Es la mafia del poder. ¿No voltea? Sí, pues es que estaba hablando. A ver, ¿ya me sigues? No. Bueno, a ver, ya. Ahí estamos. Es la mafia del poder. Sí, ahí ya está. Ya está, ahora sí. No, es que, sí, perdón por ¿ya estamos otra vez al aire? Ok. Les pedimos una disculpa a nuestro amable auditorio, porque la verdad ya saben que siempre que estamos aquí afuera de Palacio Nacional, cuando empezamos a hablar del PRI, de los machuchones como Manlio Fabio Beltrones, o como yo le digo, Manlio Rata Beltrones, o le empezamos a hablar de distintos personajes, pues misteriosamente nos tumban la señal. Nada más déjame confirmar si seguimos ya en vivo para que aquí, sí, pero permíteme, déjame mostrarle aquí a nuestro invitado. Sí, bueno, ya estamos aquí en vivo otra vez, ya lo pueden ver, por favor, nada más apóyennos dando espacio, porque también si se cierran, se va la señal. Bueno, a ver, les estaba yo comentando a nuestro amable auditorio que por qué tenemos aquí al licenciado José Humbertus Pérez Espinosa. El año pasado, el presidente de la República presentó una iniciativa de ley preferente, le llaman, que es para que salga fast track esa ley, donde pues precisamente, ¿qué pasó? No, a ver, ¿me sigues? Sí. No, sí, es que ahí no importa. A ver, perdón, es que estamos, ya sabes, nosotros no somos Televisa, no somos TV Azteca, ni Milenio, ni nada, como para tener una señal, pues, como los machuchones, ¿no? Pero de todos modos aquí trabajamos a marchas forzadas. Bueno, les decía yo, el presidente presentó una iniciativa de ley preferente, que le llaman fast track, para que todos los presos de conciencia, presos indígenas, presos políticos como el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, pudiera salir de prisión. Él llevaba 4 años y medio preso, pero ¿qué crees? Que misteriosamente ningún periodista en la mañanera, pues, o se hacían de la vista gorda o no sabían de su tema. Y yo siempre he dicho, no es que no supieran, es que la untada de la untada de billetes en el hocico era muy grande, pues, la verdad. Entonces, yo no quiero pararme el cuello, pero fui el único que me paré en la mañanera y le dije, señor presidente, respecto a la ley que usted va a hacer de la amnistía, ¿podría entrar el licenciado José Humbertus Pérez Espinosa, que es un preso
de conciencia, un preso político, porque hasta donde yo tengo entendido te querían levantar pues delitos que por el robo de un bote de pintura, que porque, bueno, o sea, la verdad es que para que la gente lo conozca más, todo nuestro querido público, él es un catedrático del Politécnico Nacional. La verdad, mis respetos para ti, José Humbertus, licenciado, porque eres una persona honorable, eres una persona honesta, que siempre ha estado luchando por los demás y que yo siempre he dicho que muchos mexicanos podrían decir, no, pues si yo estoy bien, ¿para qué ayudo a los demás? Pero tú estabas bien, tú tenías una buena posición, trabajabas en el Senado, eras asesor después en la Cámara de Diputados, catedrático en el Politécnico, tú pudiste haber sido un machuchón, como dice el presidente, pero elegiste no ser un machuchón y elegiste ayudar a toda esta gente que tienes aquí alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que todos pudieran ser felices. Y eso no se paga con nada, mi estimado Humberto. Bueno, pues sí, porque también hemos podido tener oportunidad de ser legisladores, asambleístas, diputados, senadores. Conozco desde 1983 a un personaje muy, muy interesante, Roberto Samarripa, que ahora es director de Reforma. Él puede dar testimonio de lo que somos. También conocí, desafortunadamente, en muchas luchas a gente que después se convirtió en parte de la corrupción, como el caso de la estafa maestra con Ramón Sosa Montes, sí. Herrera Morro, que yo lo conocí cuando comía tacos, y lo digo con mucho respeto, afuera del metro normal, y ya después se convirtió en el operador de la corrupción de Rosario Robles. Conocí a muchos políticos, tuve el privilegio de ser uno de los grandes opositores de Miguel Ángel Yunes Linares. Sí. Yo debería ser gobernador, yo hubiera sido gobernador, y lo digo con mucho respeto, en lugar de Cuitláhuac, en el estado de Veracruz, y soy más conocido que Cuitláhuac, que en muchas regiones tú me conoces como orizabeño, sí. Pero quiero hacer remembranza que también se ayudó a miles de cañeros, a miles de azucareros, por toda la corrupción. En el corazón llevo no haber enterrado a uno de los últimos luchadores que se enfrentaron a un sátrapa corrupto como Víctor Flores, dirigente ferrocarrilero que liquidó el ferrocarril, que ahora tanto le critican el Tren Maya a López Obrador y no critican toda la destrucción del ferrocarril que hicieron los priistas y los panistas, ¿verdad? Víctor Flores Morales, opositor, mis abuelos fueron vallejistas en 1958, 10 años antes del 68, somos de una zona de Río Blanco, qué bueno que decías, somos precursores de los anarquistas, de los hermanos Ricardo Flores Magón, de la tierra de Heriberto Jara Corona y de la tierra del gran general Ignacio de la Llave. Fernando del Paso habla mucho de nuestra tierra, de que somos una tierra de gente muy intelectual, no es presunción, pero así lo somos. Fernando del Paso habla en su libro de Noticias del Imperio, las maravillas de esa ciudad, pero todo este contexto lo hago precisamente porque ya estando en el Senado de la República, pues soy adquiriente de un crédito hipotecario, lo obtengo a través de una SOFOL que es consentida, sigue siendo consentida en este régimen, la SOFOL Patrimonio. Nos damos cuenta que las casas están mal construidas, nos damos cuenta que están construidas con materiales de mala calidad, que a la semana las fugas están por todas las calles, y pues decidimos iniciar un movimiento que se llama, primero, el movimiento de la privada de Berlín, en donde ahí nació toda esta gran historia. Mis compañeros de la privada de Berlín después nos candidatean a ser los representantes de la quinta sección de las 6 que había en Villas del Real, enfrentando a un cacique de horca y cuchillo llamado Aarón Urbina Bedoya, un personaje que ahorita no está tocado porque pues es el cacique, es el mandamás de lo que es. Él sabe la cantidad de tierras que tiene Urbigeo, Ara, ahí en Tecama, muy cercanas al aeropuerto Santa Lucía, y que van a explotar en un gran plusvalor esas casas, y nuestras casas las queremos proteger porque nos va a tener que llegar la zona de bonanza a la que tenemos derecho por el aeropuerto. Lo mismo hubiera pasado con los de Texcoco, y no estoy en discusión de que si estoy o no a favor del aeropuerto, estoy a favor del desarrollo de la cuarta transformación, porque también no se discute que hubo un desarrollo de la no cuarta transformación neoliberal que destruyeron al país, y tenemos 10 millones de viviendas destruidas, de las cuales es lo que quiero hablar, ¿no? Entonces, compramos esas casas, se las compramos a Urbi, pero nos damos cuenta que hay otros conjuntos construidos por Ara, construidos por Vinte, construidos por Geo, por Omex, y nos damos cuenta que son un oligopolio de constructoras, es decir, un oligopolio de unas cuantas constructoras que tal parece que nada más eran las únicas que existían en el país,
que no había buenos constructores en Orizaba, en Veracruz, en Coahuila, en Chihuahua, que no había ingenieros civiles en esos estados, que no había empresas constructoras más honestas que pudieron haber hecho con miles y miles de recursos que dilapidaron en la política pública panista priista, que llegó a ser un gran costo de 1.300.000.000.000 de pesos. Nos damos cuenta, comenzamos a revisar los contratos, nos damos cuenta que los contratos no cumplen con las especificaciones, que cuando una persona estaba más contenta que recibir su casa que posteriormente enfrentara los problemas, y que cuando enfrentamos los problemas decían las constructoras, pues ya te metiste, ese es tu problema. Y decían las hipotecarias, pues yo no construyo. Entonces nos dimos cuenta que en toda esta gran trama estaba metido el Infonavit, el Fobiste y Sociedad Hipotecaria Federal, y sobre todo los titulares de la política de desarrollo social. Uno de ellos en el sexenio, de un papel que va a jugar importante en esta gran etapa de corrupción, es Josefina Vázquez Mota. Exacto, la que se robó 1,000 millones de pesos para los migrantes. Bueno, esos son para sus chocolates, porque Josefina Vázquez Mota, siendo la principal concesionaria de Comex, ¿sí? Ya por eso yo ya no veo mucho el fútbol, porque no me gusta pintar mi raya con Comex. Fíjate que Josefina Vázquez Mota, su papá Arnulfo Vázquez, es uno de los máximos de las franquicias de Comex, y a condición de construir los conjuntos suburbanos, todos los conjuntos que se construyeron de Sadasi en Playa del Carmen o en el Pacífico, los de Ara que se construyeron en el Estado de México o en Tijuana, todos deberían de tener la pintura de Comex. Caray, y si era un monopolio, ¿no? Es un monopolio, pero a condición de que Comex, todas esas franquicias y toda esa pintura que se dio en todos los desarrollos de más de 10 millones de viviendas, los manuales que nos daban como miembros del conjunto habitacional, ahí te venía el tipo de pintura para que no se rompiera el esquema. ¿no? El esquema y lo bonito de las casas que estaban todas deterioradas, ¿no? Ese fue el primer esquema de corrupción que nos dimos cuenta, porque todos los secretarios de desarrollo social están metidos en este problema y que tendrían que ser investigados. Primero Josefina Vázquez Mota, segundo Ernesto Cordero, que fue secretario de Hacienda, José Antonio Mit y Rosario Robles, porque todavía Rosario Robles no podemos dejar de decir que en Sedatu se le planteó la necesidad de que la CONAVI ya determinara el ejercicio de la acción penal de nuestra denuncia penal. Entonces nos dimos cuenta que los contratos no tenían avalúos en muchos de los casos, no tenían seguros de vida, de invalidez total y permanente, porque como una casa que pudiera haber, que teníamos que pagar 200,000 pesos, nos las vendieron en 400,000, y en una aseguradora no podía dar ese seguro, porque si pasaba un riesgo, como puede ser una invalidez total o permanente, una muerte o un problema de desempleo que pusieron, fíjate, hasta dónde llegaron, engañar a la gente. El seguro del desempleo, ¿cuánta gente ahorita tuviera su hipoteca garantizada? Si la mayoría cayó en el desempleo, entonces los seguros no se contrataron porque una aseguradora no iba a poder otorgártelo, porque la casa que estábamos comprando no valía lo que se dice que se valía en los avalúos. Y esto provocó una grave crisis, que es el verdadero origen del problema hipotecario que existe en México en los últimos 20 años. Oiga, licenciado, yo te quiero hacer una pregunta, porque eso me surge a mí como chinche, mi estimado Iber, porque te acuerdas que el presidente de la República dio a conocer que el exdirector del Infonavit, David Penchina, pues ganaba 800,000 pesos al mes, cuando los trabajadores que tenemos aquí alrededor, su casa, la mínima valía 400,000 pesos. ¿Se te hace justo que un ex secretario del Infonavit ganara 2 casas mensuales cuando los trabajadores estaban a duras penas pudiendo pagar sus casas, con vicios de construcción, como tú me los enseñaste, donde se hundían, donde se abrían grietas, donde prácticamente el plafón se caía, se colaba el agua, se salía el agua por las tazas del baño? O sea, era un cochinero, porque tú, cuando a mí me lo platicaste, todos los vicios de la construcción que hubo en las casas, ¿le puedes explicar a nuestro público cuántas casas le ganaste al gobierno? Bueno, nosotros lo que hicimos fue primero no demandar, sino nosotros no pagar, esperar la denuncia, la demanda civil, y nosotros establecer las insuficiencias de los contratos. Nosotros en el caso del Estado de México tenemos ahorita cuando menos 1,500 litigios, que no son pocos, porque no todas las organizaciones que defienden la hipoteca van a los litigios.
ellos van a la reestructuran créditos, pero dejan a la gente con la misma deuda. Pero nosotros tenemos casi el 80%, 85% de las casas que no nos las han podido quitar. Hemos ganado los juicios por la falta de contratación de seguros, por la falta de lugar de pago, por la falta de que no existe el juicio especial hipotecario, por la falta de legitimidad. Y nosotros tenemos ganados la mayoría de los juicios en términos de que si los jueces decidieran regresar los juicios que se están llevando en el Distrito Federal, nosotros tendríamos ganado más de 2,000 de esos juicios. El problema no es ese, el problema es que nuestros compañeros, luego les digo, sumen bien, porque ustedes deben 800,000 pesos de deudas que no han pagado porque nosotros hemos dejado de pagar. Somos el único movimiento que tenemos 133 mensualidades que no pagamos y son 800,000 pesos de intereses porque son contratos a 25 a 30 años, que 18 años son para pagar intereses y los 7 más capital a intereses. Nada más entre puros intereses que han dejado de pagar nuestros compañeros son casi 800,000 pesos. Más, vamos a suponer, el capital, 500,000 pesos de lo que te prestan al inicio para supuestamente pagar tu casa, son 1,300,000. Si son más de 1,000 juicios, tenemos más de 1,000 millones de pesos que no le hemos pagado a los bancos. Que eso les indignó mucho a los bancos, porque los bancos, cuando Morena hace la propuesta de que se va a reformar las comisiones, los hombres poderosos de estos grupos que he enfrentado y que hemos enfrentado como Frente Mexiquense le tiran la bolsa mexicana a López Obrador. Simplemente de que se dice que iba a haber una iniciativa para controlar las comisiones, las cuales son con fondos que obtienen de más de 200,000 millones de pesos los bancos y las hipotecarias. Nada más te puedo decir, el crédito hipotecario tiene 13 comisiones. 13 comisiones que se pagan en crédito hipotecario y nosotros hemos dejado de pagar más de 1,400 millones de pesos en esta lucha. Sin embargo, el quebranto es de 1,300,000 millones de pesos. Es decir, nosotros le podíamos haber dado un cheque a López Obrador en cuanto a que si el señor Gers Manero hace junto con Inteligencia Financiera el trabajo, con Santiago Neto podríamos detectar todo el dinero de casas sobrevaluadas. ¿Quién pagó las casas sobrevaluadas? Las pagó el Infonavit con recursos de los trabajadores. ¿Quién lo pagó? Sociedad Hipotecaria Federal con el recurso del endeudamiento, porque Sociedad Hipotecaria Federal financia los créditos a la gente que no tiene fondos de vivienda con el endeudamiento del país, con créditos de endeudamiento. Sociedad Hipotecaria mantiene a un grupo de intermediarios, bancos y hipotecarias llamadas SOFOLES parásitas, y con recursos del FOBISTE se defrauda a todas estas personas. Entonces nosotros les ganamos. ¿Y por qué no se paralizó la economía? ¿Por qué no se cuestiona que en los 3 primeros trimestres del sexenio de Felipe Calderón tuvieron que sacar de la Bolsa Mexicana de Valores a Urbi, a Geo, a Sadasi, a Omes, a Ara y algunas SOFOLES porque estaban generando turbulencias en el mercado bursátil y en el mercado de valores a partir de la crisis hipotecaria que ya se estaba dejando sentir, cuando el Frente Mexiquense desde Calderón estableció cómo se les rescató. Hay un rescate muy grave que no se ha querido investigar por el pago de la sobrevaluación. Hay una constitución de fideicomisos que se dieron para irle a quitar las viviendas a sus personas, a nuestros socios y a muchas gentes, pero lo que no se ha querido consignar desde el 2019 es una averiguación previa que consta de más de 15,000 fojas y de 18 tomos de pruebas para demostrar que el megafraude hipotecario inmobiliario en México es tan grande que solo hay un periodista, cuando te referías al periodismo que cayó dentro de las mañaneras, como el periodista Richard Marosi de Los Angeles Times, que hizo un reportaje sobre 50 conjuntos habitacionales en el resto del país y comprobó que todo lo que decía el Frente Mexiquense aparecía en cada una de estas entidades federativas, en donde la pobreza, el olvido, la invasión, la destrucción, la falta de obras de urbanización, el hundimiento de las obras de drenaje, la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, fue una constante de casas que se construyeron en el esquema de fideicomisos sobrevaluadas y que ese es el fraude al que hace alusión Andrés Manuel López Obrador y que nosotros vamos a continuar, porque si yo ya estuve preso 4 años, 3 meses, quiero que el mismo trato se le dé a nuestros defraudadores. Y a partir de mi libertad se le va a presentar, ahorita me acaban de confirmar que nos habrá de recibir la fiscal anticorrupción, que fue mi maestra. Pueden pedir referencias de mi maestra, que la tengo en muy buen corazón, en muy buen respeto, a la doctora
María de la Luz Mijangos Borja, una de las mujeres más cultas en términos de combate a la corrupción, compañera muy intelectual, esposa de Jaime Cárdenas Gracia, otro gran constitucionalista. Y ella sabe que somos precursores del análisis del endeudamiento de este país con los pidiregas. Fue mi maestra en el Poder Legislativo. Sin embargo, me dice, ¿y eso por qué tienes que echarte tus flores? Bueno, pues antes se hablaba que Meade casi desde que salió del vientre ya hablaba inglés, o que Carlos Salinas de Gortari ya leía El Capital cuando tenía 5 años, ¿no? Entonces, los grandes intelectuales de este país, los hombres del ITAM, destruyeron este país. Aquí también hay una lucha de la escuela del pensamiento. Hay un video, antes de que las redes sociales, las benditas redes sociales lograran un gran éxito, hay un video que se llama ¿A quién le ganó el Frente Mexiquense? Y ahí hablamos que le ganamos a Gil Díaz, a Pedro Aspe, le ganamos a Salomón Chertoriski Goldenberg, le ganamos a Rafael Ochoa Reza, le ganamos a toda esa camarilla que en diferentes partes destruyeron al país, que ahora cuestionan a López Obrador. Pero nosotros dijimos, en el caso de la vivienda le ganamos a este grupo porque Luis Videgaray también fue el artífice junto con Gil Díaz y con el tesorero de Óscar Espinosa Villarreal Beristain, que defraudó las secretarías de Finanzas y después lo nombraron rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Esa es la única gran diferencia, como dicen Andrés Manuel, un poco utilizando lo que habla. Nuestros rectores de nuestras universidades públicas, liberales, gente de lucha, han sido muy distintos a muchos rectores conservadores de escuelas privadas, hoy como se llaman las escuelas FIFI, que han tenido como egresados a puros ladrones que han saqueado este país. Sí, y los puedo decir, Meade, Videgaray, porque fueron secretarios de Hacienda. Hay otro que también estuvo. Hay otro que tampoco no se menciona mucho, que es Dionisio Pérez Jacome Frisione, que llevaba el portafolio para el endeudamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y por qué digo esto? Porque de los 7 entes públicos que están endeudados y que pagaron el último año 1.700 millones, 1.700.000 millones de pesos de puros intereses vencidos, no me va a poder desmentir el secretario Herrera de la Cuarta Transformación, que Sociedad Hipotecaria es uno de los bancos que se endeuda para prestarle el dinero a los bancos y a las SOFOLES, porque aquí es muy importante. Un banco debe prestar el dinero de sus ahorradores. Ahora, y no lo presta, ¿sabes por qué? Porque sabe que lo que están comprando son casas basura. Van y se financian con el dinero del gobierno porque saben que van a defraudar a las familias, les dan los créditos hipotecarios, se lo compran a las constructoras que hicieron todo ese desastre en la construcción de vivienda, le dejan el problema a las familias, le dejan el problema a la sociedad, le dejan las deudas al gobierno y ellos ganan especulando en la Bolsa Mexicana de Valores, vendiendo sus casas sobrevaluadas y las hipotecarias cobrando intereses sobrevaluados. Es decir, es un negocio que es un delito que se tiene que investigar, porque Andrés Manuel ahí tiene un gran compromiso con más de 10 millones de mexicanos que hemos sido afectados y de familias. Ok. Mi estimado Iber, ¿quieres realizar alguna pregunta sobre este tema? ¿Cómo te defines tú como persona ante este movimiento? Pues? Bueno, yo siempre me he definido como una persona de izquierda, siempre he creído que los intelectuales de las clases subalternas o de los que tenemos la capacidad de tener estudios debemos siempre ser dirigentes de las clases subalternas, y más en un país y en una sociedad con grandes niveles de pobreza, porque lo de menos sería utilizar el conocimiento para quitarle al pueblo lo que poco se le da. Nosotros nos consideramos como un movimiento del Estado de Derecho. Queremos refrendar el Estado de Derecho a partir de que este problema nosotros decidimos no hacerlo solo en las movilizaciones que todo mexicano tiene derecho a hacer, sino que yo me defino como un hombre de leyes, como un hombre que tiene que resolverse en los conflictos y se tienen que dirimir en los tribunales, porque mientras eso no sea así, el país seguirá siendo una arena de confrontaciones innecesarias porque precisamente la legislación mexicana y su texto constitucional permite
muchos de los derechos humanos que tenemos que hacer valer, entre ellos el de la vivienda digna y decorosa. Quiero decirte que en este momento estamos muy contentos porque a mí me llevan a prisión fabricándome los delitos. Sin embargo, la crisis hipotecaria se comienza a agudizar, se comienza a profundizar, y también me considero una persona que lucha porque el Estado de Derecho funciona, y me llevan a la cárcel, me llevan a prisión y encuentro otro gran problema que Andrés Manuel enfrenta, que es, por eso digo que soy un hombre de leyes, que es los falsos culpables. Los falsos culpables, donde más del 60% de las personas que conocí en el penal de Chiconautla y analizando el sistema de justicia penal han sido llevados a un proceso para justificar una política criminal donde se desviaron más de 85,000 millones de pesos desde Calderón hasta Peña Nieto en el famoso fondo de aportaciones a la seguridad pública, que fue desviado, como fue el fondo de aportaciones a la infraestructura social para la estafa maestra que utilizó Rosario Robles a las universidades. Es decir, no es que, como dice Rafita, el de las redes sociales, que somos unos mitoteros, que nos gusta el mitote, sino que nos gusta defender lo que este país nos ha dado, la formación académica para poder entender que el México de antes no es que sea mejor o sea peor. El Estado neoliberal sí destruyó todas las estructuras, los valores, la historia, el civismo. Yo no creo que sea tan certero descalificar lo que dijo Andrés Manuel recientemente sobre las mujeres, que son también producto del neoliberalismo, sobre el feminicidio. Por eso somos hombres de derecho. Les voy a decir por qué. Porque el feminicidio y el trato a la mujer ha existido, pero se hace más en una relación de explotación en un sistema capitalista, porque la mujer tiene que salir de casa, y la mujer, independientemente de que tiene que luchar por sus derechos de género y de igualdad, necesariamente el sistema capitalista también en esta etapa, en lo que no se define lo que es la economía criminal o la economía del delito, que es la que más acumula el capital para poderle dar vida a este sistema. Y lo que se hace es un doble sistema de explotación de las mujeres. Yo en eso sí coincido con Andrés Manuel. Lo que falta es una explicación, una perspectiva, y yo estoy muy seguro que cualquier facultad de economía o de derecho que hiciera un estudio reciente en el comportamiento de lo que pasa con las mujeres en este sistema neoliberal, le darían la razón a Andrés Manuel. Y te voy a dar otra razón, te voy a decir otro tema, porque si hacemos un estudio de lo que fue la apertura comercial mexicana y hacemos los indicadores de las enfermedades crónicas degenerativas por ingesta en México, nos daríamos cuenta que desde la apertura comercial, desde la importación de alimentos, desde la importación de la comida, de la relación del mercado de la gente, de su sociedad con lo que tiene que ver con nosotros, nuestras viviendas, grandes plazas comerciales, el cambio de la alimentación, el cambio de lo que comemos, ha hecho que la sociedad mexicana sea más enferma y tenga más enfermedades, y la modificación de muchos de los alimentos llevan ahora a problemas tan graves como el cáncer, porque el problema del cáncer no comienza por un tumor, comienza por la comida, comienza por lo que nosotros comemos. Es un problema crónico degenerativo. Yo te puedo asegurar que si hacemos también ese estudio, que lo quisimos hacer cuando también estuvimos, que no creo que no te acuerdes, que fuimos los primeros que pedimos que se tenía que revisar el capítulo 7º agropecuario en el capítulo de endulcorantes, para evitar que el maíz de alta fructuosa afectara el consumo de los mexicanos, porque eso iba a llevar a problemas grandes de obesidad y a problemas grandes de enfermedades crónicas degenerativas. Bueno, eso está en los debates de nuestros senadores que subían a la tribuna, y así me defino, ¿no? Como un hombre que cree que el Estado de Derecho va a funcionar y que la Cuarta Transformación pues está estableciendo las bases para poder dar un salto cuantitativo y cualitativo en los próximos 50 años. Ok. ¿Algo más que quieras preguntar, mi estimado Iber? ¿Qué se viene para su movimiento ahora que ha salido de prisión, ahora de que pues finalmente sale y empieza esta lucha otra vez con la gente? ¿Qué se viene para su movimiento? Pregúntale. ¿Qué es lo que viene ahorita ya a futuro para tu movimiento? Ahorita que ya saliste de prisión, ¿cuáles son los planes a futuro, inmediatos y a futuro? Bueno, mira, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a establecer una claridad de que los juicios especiales hipotecarios y los juicios civiles con los que nos demandaron para quitarnos las viviendas, que dicen que por incumplimiento, han llegado a su fin. Sin embargo, el primero en tiempo es el primero en derecho. Si nosotros en el 2009 se hubieran ejercitado esas acciones penales, muchas de las casas que no han sido muchas, que nos las han quitado, vamos a pedir que se nos repare el daño.
con sentencias y con resoluciones y pruebas. Segundo, vamos a dar a conocer en los próximos días cómo se le ha ganado a Bancomer, cómo se le ha ganado a Banorte, cómo se le ha ganado a Banamex, al grupo de los 7. El grupo de los 7 es el grupo de los 7 bancos más poderosos en este país. Le ganamos a Banamex, a Santander, le ganamos a Santander, a Banorte y ya se me iba, Bancomer, Banamex, Banorte y se me va uno. HSBC. No, a HSBC sí. De los 7 le ganamos, de 4 le ganamos a 7. Y de las Sofoles de 10 le ganamos a 8. Nada más que hay una muy consentida, que es Patrimonio, cuyos hermanos José Manuel Gutiérrez Muguerza, César Manuel Gutiérrez Muguerza, son hermanos de Sergio Gutiérrez Muguerza, consejero de la Cuarta Transformación. Y con el respeto que se me merece, Arturo, el señor Alfonso Romo debería de investigar y debería de evitar que estos grupos obstaculicen nuestro ejercicio de la acción penal. Me estás preguntando cuál es la agenda. Esa es nuestra agenda. Nosotros queremos emplazar también a Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director de Sociedad Hipotecaria Federal, a que nos reciba para que deje de tapar y deje de ocultar, porque él ya sabe los delitos que Sociedad Hipotecaria Federal cometió en la sobrevaluación de las viviendas, y en base a la primera reunión que vamos a tener ya en Mi Libertad con la fiscal anticorrupción, se establezcan los ejercicios de la acción penal. ¿En qué sentido? Nosotros ya como víctimas, yo tengo el carácter de víctima, mis compañeros también, por no haberles podido representar por 4 años el derecho a la vivienda digna y decorosa y su defensa. Para nosotros es muy importante todo eso, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer, el que se nos dé el carácter de víctima. Estamos resolviéndole para Andrés Manuel López Obrador el problema en dos sentidos. El Frente Mexiquense desde el 2012 sabía que estas casas no se iban a pagar, y nosotros propusimos pagar las casas al 30% del valor a capital, que fue lo que dijo Andrés Manuel, que estas carteras se vendieron a despachos de coyotes. Sí, pero se les vendió al 14 y al 16% del capital. Nosotros desde el 2012 ofrecimos pagar el 30%. ¿Sí? Ahora nuestra propuesta en esta etapa del ejercicio de la acción penal, porque están acreditados los delitos contra las constructoras que te he dicho, Urbi, Geo, Omes, Adasi, Vinte, en las hipotecarias Bancomer, Banorte, Banamex, Patrimonio, Su Casita, G-Money, Santander, está acreditado el delito, hasta el banco Deutsche Bank está metido en este tipo de negocio. En ese sentido, nosotros tenemos, si se consigna, nos tienen que devolver a lo que ha dicho Andrés Manuel, y fortalecimos su tesis, nos tienen que devolver lo robado al pueblo. Okay. Nos robaron nuestro derecho a la vivienda digna y decorosa. Entonces, si se consigna, que nos devuelvan y que nos otorguen la libertad de nuestras hipotecas para tener nuestras viviendas y repararlas por los malos materiales de calidad. Si no es así, entonces nosotros pagaremos para devolverle al pueblo lo que nos prestó a través de Sociedad Hipotecaria Federal, de lo que realmente valen las casas. El 20% de pago a capital, como desbarataron las hipotecas con los despachos de abogados coyotes, pero pagándolas en 120 mensualidades, que serían 10 años y que serían pagos de 1,200 a 1,500 pesos, que tenemos derecho porque también hemos vivido los 30 años de crisis neoliberal. Con esta salida, Andrés Manuel podría hacer un decreto de poder negociar las carteras en ese sentido y comenzar su programa de vivienda que está anunciando de 200,000 millones de pesos para los próximos meses, con un sistema de cartera de vencida de créditos limpios y con una recuperación para llevar exitosamente una política hipotecaria a los próximos 40 años. Porque lo que defina Andrés Manuel López Obrador en los próximos años de política hipotecaria y de política de vivienda tiene que ser una política que tenga durabilidad los próximos 50 años. Si no, se van a seguir reproduciendo los mismos esquemas de corrupción. Están entrando ahorita ya las preguntas al chat de nosotros, y nos pregunta el señor Armando Santiago, dice: ¿puedes preguntarle a tu invitado si ellos pueden apoyar a los servidores públicos con problemas en el llamado DEMCIAS Fobiste, que son cobros mayores que el trabajador no puede realizar? ¿Tienes conocimiento de este programa? Sí, fue un problema que las OFOLES, los directores del ISSSTE, lo que hicieron fue meterse a las bases de datos de los trabajadores del Fobiste y modificaron sus sueldos. Y entonces les otorgaron créditos muy altos y ahora, por arriba, que eso se llama los créditos en demasía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos les dio una resolución a ellos, una recomendación que no quiso cumplir el director del Fobiste.
y claro que se tiene que asesorar. Nosotros invitamos a este movimiento de jubilados y de trabajadores Alfoviste a que se unan a la lucha y cómo poder también demandar ellos en la vía civil el incumplimiento de un contrato en donde quien cambió las bases del valor de las viviendas son los del ISSSTE. Otro caso, el de los inmigrantes. Hay muchos inmigrantes que hemos visto que pagan puntualmente sus hipotecas porque el inmigrante que llega a Estados Unidos se enrola en la cultura americana. El americano, después de comer, lo que más va a pagar es su hipoteca. Porque si no pagas su hipoteca en 2 meses, lo sacan de su casa. Aquí no, acá llevamos 133 mensualidades y no lo sacan tan fácilmente. O sea, esa es la importancia que tenemos, ¿no? Pero en el caso de las hipotecas de los inmigrantes, muchos de ellos mandan su dinero, pagan y sus créditos no bajan. Entonces la invitación que hacemos a los que quieran contactarse está en nuestra página de internet en www.frentemex.mx, en donde nosotros podíamos asesorar el que se sumen a esa denuncia de sobrevaluación para que se acaben los contratos largos y ellos también puedan entrar en el beneficio del pago del 20% en 120 mensualidades para que sus créditos terminen con ese contrato largo y puedan pagarle a Sociedad Hipotecaria, al verdadero dueño del dinero. Ojo, por eso he hecho hincapié que Sociedad Hipotecaria Federal se endeuda para darle a los bancos un dinero que nos prestan. Entonces, a quien tendría que devolverse el dinero es a un banco de los mexicanos llamado Sociedad Hipotecaria Federal, como son todos los bancos de desarrollo. A los inmigrantes se les tendría que dar esa solución, porque también tienen otro problema los inmigrantes que se fueron y siguen pagando las casas, pero ya las invadieron. Exacto. Entonces cuando llegas a la casa entras y ya no hay nadie, ya no entra la llave y ya no existe. Otro problema que tienen los inmigrantes es que dentro de su pago han muerto, ¿sí? Y ellos hicieron un contrato aquí, pero también tienen beneficiarios de los que pueden tener los derechos sucesorios, pero como no hay pólizas de seguros, tendrían que demandar la aplicación de esa póliza del seguro, porque tú, fíjate, los contratos dicen que tú te obligas a pagar un seguro y que tú le autorizas a Banamex, a Bancomer, a G-Money y a Patrimonio para que contrate a tu nombre un seguro, contrato que nunca llevaron a cabo. O sea, seguro que nunca han contratado. Aunque te lo descontaron. Pero te lo cobran. Y te lo cobraron y tú lo pagaste. Entonces eso es un fraude aquí en China. Y los jueces no quieren iniciar el fraude procesal, porque ese es un acto simulado. Cuando te demandan, lo presentan como parte de un estado de cuenta. Entonces se simula. Nunca te dan la póliza anual de que se revalida cada seguro, ni siquiera te dan el contrato con qué aseguradora. Entonces hay casos de inmigrantes que también tendrían derecho, por derechos sucesorios, porque él no tiene culpa si le ordenó a la hipotecaria que le dio el crédito que contratara el seguro y no lo contrataron. Hay derechos que le asisten para poder ellos reclamar ese pago del seguro. Ahorita, por ejemplo, hace tiempo había un problema porque no nos querían pagar el seguro de algunas personas que murieron. Ahorita están un poco más flexibles porque saben que nosotros no vamos a quitar el pie hasta que se consignen las órdenes de aprehensión. Por eso es muy importante que el universo de la hipoteca no se vea ni se siga viendo como que se le dejó un despacho, y también vamos a denunciar a los despachos y a los jueces. Ya tenemos algunas quejas con jueces que han estado ordenando. Te voy a contar un caso muy, muy rápido. En el caso de Baja California hicimos un movimiento porque son trabajadores que viven en la periferia y viven con muchos problemas, como en Cancún. Son lo que se podría decir los obreros de los hoteles, ¿sí? Y entonces esos señores les quitaron sus créditos, pero una señora que vendía helados fueron y le quitaron su vivienda cuando ni siquiera cumplía para que se le otorgara el crédito. Entonces, vamos a iniciar una campaña por los estados. Ahorita tengo ya invitación a Guadalajara, tengo invitación a Quintana Roo, tengo invitación a casi 7 estados de la República a partir de mi libertad, pero primeramente vamos a definir con la Fiscalía, con esta invitación que nos hace la doctora María de la Luz Mijangos para el 5 de marzo, que me la querían dar para semanas después. Ya está la audiencia para que nosotros establezcamos, ahí traigo todas mis pruebas para decirle, hay que ejercitar la acción penal, sean los nombres que sean los hombres vinculados a gobernadores, a políticos, a empresarios, e inclusive si son hermanos de Sergio Gutiérrez Muguerza y que son muy cercanos a Alfonso Romo tendría que ser congruente porque Alfonso Romo sí es parte de la Cuarta Transformación, pero nosotros
somos muchos de los 30 millones que votamos para que ellos estén ahí. Sí. Entonces, también para irle limpiando el camino de tanta crítica que se hace a la Cuarta T a la cual apoyamos y la cual me siento muy agradecido al padre Solalinde, a los hermanos Cerezo, al compañero, al doctor Adrián Ramírez de la Limet, a los hermanos Emilio Ulloa, a muchos diputados de la oposición en el Estado de México que por unanimidad de votos también votaron por mi libertad, a todos mis compañeros, a mi esposa, a mi hijo, a mis hermanos, a mis paisanos que tengo una recepción próxima en Orizaba. Y pues algún día nunca pensé ser como, y no porque lo seamos, ¿no? Pero como algún día soñó Pito Pérez, ¿no? Que cuando regresara a su ciudad iban a tocar las campanas porque había llegado el hijo pródigo, pero pues no nos quieren mal, nos quieren bien en Orizaba y nos quieren bien y vamos a llegar a una tierra que es muy privilegiada y pronto va a ser en esta Semana Santa. Yo te agradezco, le agradezco a Iber, somos seguidores de su programa, y decirte que vamos a seguir informándoles después de esta importante reunión, porque sabíamos que cuando pisáramos la calle, mucha gente iba a volver a regresar. El sábado pasado tuvimos una asamblea donde ya no había muchos compañeros porque se desilusionan en la lucha, sí. Pero tuvimos ahí en el ESME, Martín Esparza se solidarizó en darnos un espacio, también apoyamos la lucha del ESME que fue justa, hemos estado en muchas cuestiones sociales, pero a diferencia de muchos, ¿no? Nosotros no hemos cobrado como diputados, ni nos ha gustado saltar de curul en curul, ni de partido en partido, ¿no? Oye, me están preguntando aquí en el chat, Armando Santiago, precisamente el que hizo la pregunta del Fobiste, y aparte para todo nuestro público que nos ve en Estados Unidos, porque son muchos migrantes que nos ven en Estados Unidos y también al interior de la República, que si puedes a lo mejor otorgar un número de teléfono para que estén en contacto contigo, porque la verdad es que después de esta entrevista vas a reventar en las redes. Yo sé que todavía me dices, no estoy tan empapado en las redes sociales, pero déjame decirte que ahorita este video puede llegar a reventar hasta el 1,000,000 de vistas. ¿Por qué? Porque la verdad es que la información que tú estás dando es muy buena. Entonces yo te pediría ya para concluir, para cerrar ahorita esta transmisión, si tienes algún número de contacto, o si gusta pasar también la señorita. ¿Me puedes dar tu teléfono? Ajá, o si para que vayan dando los números de contacto para que la gente que tiene problemas con sus viviendas en cuanto a lo que es Fobiste, Infonavit o con Sadasi o con cualquiera que tengan problemas, vengan con el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, con el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, y créame, no es porque sea mi paisano, pero yo lo conozco desde hace muchos años y yo soy de los pocos, yo siempre he dicho que yo tengo muy pocos amigos por los cuales yo meto las manos al fuego por ellos. Uno de ellos es Iber, otro es Humbertus, otro que por cierto nos va a ver pronto Henry allá en Veracruz, pero tengo muy pocos amigos y la verdad, mi estimado Humbertus, lo que se te ofrezca, estamos para servirte. Y bueno, pues si nos puedes dar, no sé si tengan redes sociales, si tengan teléfono, todo lo que quieran dar, este es su espacio, adelante. Sí, mira, nada más te voy a poner un ejemplo. Ese es un ejido que está en el Estado de México. Volteas, así, se llama San Francisco Coatliclisco. Sí. Este ejido, obviamente, fue hecho unas asambleas de avecindados para ser ejidatarios. Y tenemos aquí a los hermanos Carlos Alberto, Manuel y María Eugenia Cadena Ortiz de Montellano. Ellos la constituyeron en el 2007 y en el 2017 aparece Carlos Alberto. A ver si me prestas donde salen los nombres. Nada más les voy a ir mostrando. Esa es una constancia de los archivos agrarios. Ajá, de los archivos agrarios. Ellos son de Texcoco, eran del grupo Texcoco, del grupo poderoso de Texcoco, de los Cadena, de Manuel Cadena Morales. Aquí está, ahí tienen los nombres de las personas para que no digan que se convirtieron en ejidatarios, ¿no? A través del ejido San Francisco Coatliclisco. Son los fundadores de Vinte. Y posteriormente, Carlos Cadena Ortiz de Montellano aparece, es colaborador de Erubiel, dueño del lujoso apartamento en Torre Trump, en Hollywood Beach. Que precisamente creo que es creo que es vecino de García Luna, mi estimado Iber. Mira, te lo voy a poner ahí en pantalla para que tú lo puedas capturar y si quieres, búscate este artículo porque mira, yo hay un periodista que admiro demasiado,
que precisamente él fue desplazado de aquí de México, que se llama Julio C. Roa, o mejor dicho, se llama Julio César Roa. Es un periodista que poca gente le toma en cuenta sus investigaciones, pero la verdad es que varios periodistas aquí en México hemos retomado sus investigaciones. Y mira, mi estimado Iber, te lo voy a poner ahí en pantalla. Ahí dice, ex colaborador de Rubiel Ávila, dueño de lujoso apartamento en Torre Trump de Hollywood Beach. ¿Sabes cuánto cuesta un departamento en la Torre Trump, mi estimado Iber? Pues la Torre Trump nada más es propiedad del presidente de Estados Unidos. Y ahí te va, esto lo investigó Julio C. Roa. Entonces, te dejo ese artículo para si gustas sacarlo y que sea un complemento de esta investigación. Y bueno, a ver. A ver, nada más quisiera concluir. Aquí también en esa torre, que también se habla mucho de lo que ganaba David en China, no olvidemos que Richard Morosi me hace una entrevista donde yo cuestiono el departamento en la misma torre que tiene Alejandro Murat. Alejandro Murat, secretario de Educación en la administración de Rubiel, y a todos ellos les dio por hacer negocios en cada una de sus secretarías, pero yo te pongo como de un ejido en el 2007 al 2017 se puede comprar un departamento de una empresa como Vinte que hace negocios con OHL para fundar la Ciudad Mayacoba, chequen Ciudad Mayacoba, en donde hay todo un proyecto con OHL que es el gran cuestionamiento con el caso de Lozoya, el gran cuestionamiento de los negocios de los pupilos del señor Pedro Aspe, que fueron los que generaron todo el segundo piso, en donde también se cobra peaje. Que Pedro Aspe fue también secretario de Hacienda para que más o menos vaya conociendo la gente. Pedro Aspe, yo les invito a que vean a quién le ganó el Frente Mexiquense. Hay un reportaje que sale en YouTube y nosotros desde 2014 nunca pensábamos que las redes sociales fuera a tener esta fuerza, si no ya hubiéramos hecho nuestro canal del Frente Mexiquense. No es nuestro ¿Qué pasó? Ya nos van a competir. No es cierto. El sol sale para todos y la verdad es que muchas gracias. Mira, dime. Ahora sí, tus teléfonos. Yo todavía me quedé en la historia del Nextel, todavía. No, te acordaste con los tamagotchis, ¿te acuerdas, no? Mira, el teléfono es el 5618 76 77 51. Si nos los vuelves a repetir, por favor. 5618 76 77 51. Okay. Humbertus, página de internet www.frentemex.com.mx. Si otra vez, internet www.frentemex.com.mx. YouTube, frente.mexiquense. Twitter es @frentemex_AC y Facebook Frente Mexiquense. Esas son nuestras formas de comunicarnos. Vamos a seguir nosotros insistiendo mucho en dos temas. En el tema del 20% para pagar los créditos antes del 2020, antes de que anuncie Andrés Manuel su nueva política de créditos, con eso se quedaría por saldado los fondos, se recuperaría mucho el problema de los fondos de deuda que tiene el Infonavit, el Fobiste y Sociedad Hipotecaria, habría una paz más, habría una reconciliación con los que defraudaron en la vivienda, se iniciaría una política crediticia más importante que creo que iniciaría con la cuarta transformación en los próximos 50 años y quisiéramos hacer parte de esa contribución. Segundo, si no es así, entonces que se consigne y en base al discurso de que se le devuelva al pueblo lo robado, pues que nos devuelvan nuestras hipotecas, nuestras casas a través de la liberación de las hipotecas y que nos den justicia y que nos devuelvan lo que nos robaron, lo que establece la Constitución, el derecho a la vivienda digna y decorosa. Eso es lo que yo quería expresarte, te agradezco. Tuve la oportunidad de conocer a uno de tus que te formaron, a Vicente Serrano, al cual admiro mucho. No sabía que había sido tu maestro y uno de tus formadores, hasta después de que platicamos, y a otros compañeros como Julio Hernández Astillero, que también es un periodista que ha luchado, y respeto mucho al periodismo mexicano, aún critique o no critique. Sí hubo mucha censura hacia nosotros de varios medios nacionales. La jornada, sus honrosas excepciones. Sí. El caso también de la corresponsal de Proceso en el Estado de México, Menderana Mendoza, y una plataforma importante en la cual se dio
fíjate lo que logramos. Aparte de que estamos luchando por los falsos culpables, estamos proponiendo de que como no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio donde está metido Genaro García Luna, Maribel Cervantes, están metidos muchos de los que desviaron el dinero y por eso hay muchos culpables y por eso no hay una policía científica que hoy pueda dar respuesta a una política criminal y por eso también el delito está estallando. ¿Por qué no se dice la gran contribución que hace el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, donde a través de la escuela judicial se está capacitando a personas de la Guardia Nacional? ¿Por qué no dicen que los que tomaron hicieron las manifestaciones de la Policía Federal, por qué no le reclamaron a Genaro García Luna la formación para poder procesar el informe policial homologado y ser policías de investigación? ¿Por qué no nos dicen por qué los jóvenes están en prisión? ¿Por qué no se nos dice que hay muchos internos que donde yo estuve en Chiconautla deben de tener sus beneficios y salir en libertad en la reinserción? Yo en el tema de la seguridad es un tema que se va a fortalecer con el otro grupo que formamos desde la cárcel que se llama Prisionero de Conciencia y que ya estando en prisión en un penal que me llevaron al final a un penal psicosocial, donde conviví con psiquiatra, la verdad fue muy duro ver a los jóvenes destruidos por las drogas. Finalizo. Yo recibí llamadas tuyas. Y que te vean enseñadas y gracias por ser mi tribuna de terapia, ¿no? Pero quiero decirte algo muy importante, que en ese caso, ese proceso para mí fue muy importante, porque ahí en ese penal de La Perla nació la primera plataforma que desde una prisión, ya conociendo qué son estas plataformas, no sabía, me dice, vas a hablar, y yo hablaba y salía yo en vivo, ¿no? Fue la primera plataforma que en toda la historia de los penales mexicanos, no digo Mandela, no digo Gandhi, pero sí en toda la historia moderna del México, fue la primera plataforma que se hizo de un penal para tener un programa para los internos, para denunciar lo que fue mi detención como presunción de inocencia y donde vamos a seguir en la plataforma Comunicadores MX con Luis Pantoja Ríos, Veneranda Mendoza y Eduardo Alonso, al cual les agradezco porque esa plataforma me toca el miércoles seguir informando sobre el problema de los falsos culpables y el Frente Mexiquense. Bueno, a mí me gustaría poder contar, el espacio está abierto para los falsos culpables. Esta es tu casa, mi estimado José Humbertus. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Iber? Nada, darle las gracias por esas palabras. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Yo quiero decirte algo públicamente, mi estimado Humbertus. Yo te he dicho muchas cosas en privado, pero yo te quiero agradecer que hoy parte de lo que soy es gracias un poquito a ti. Te agradezco, sabes que te quiero un chingo, cabrón. Y no me interesa que ahorita la gente salga diciendo, ay, es que abaratas el programa por las groserías, me vale. Sí, te acorriento el programa. Yo lo que quiero decir es, te quiero un chingo, cabrón. Que Dios te bendiga y las puertas de Contrapeso Digital, de Iber Alejandro y de tu servidor Ramón Flores siempre van a estar abiertas para ti, cabrón. ¿No? Yo lo único que te quiero decir que también te quiero mucho, te aprecio. Me conociste que yo soy un jefe nunca me he considerado jefe, siempre he sido una persona que cuando conduzco un área pública, tengo un carácter un poco difícil, pero siempre he sido muy flexible. Ahora entenderán por qué tengo ese carácter. Y por qué siempre he sido... Soy muy estricto yo también. Yo soy muy parecido a ti, pero pues lo más triste que nos duele a los orizabeños es que somos el municipio más pequeño y que somos los más chingones. Y hemos emigrado mucha gente muy talentosa, me incluyo dentro de ellos, y pues yo creo que ya llegó el momento que los herederos de Heriberto Jara y los herederos de Ignacio de la Llave, pues regresemos a hacer también algo por Veracruz. Estoy pensando mucho en Veracruz, voy a regresar a mi tierra, tengo pensado estar en el café el famoso café de la parroquia. De la parroquia, y vamos a hacer una conferencia de prensa porque vamos a reiniciar también un proceso de lucha a favor de la pacificación que este país merece. Y te puedo decir que conocí a gente muy interesante en los penales y conocí a gente muy valiosa y siempre respeté a los que se les llama en los penales, a las gentes, a los poderosos o a los que son los que dirigen los penales o que son los que tienen fuerza en un penal, siempre los respeté porque yo no he creído mucho en eso de la delincuencia, que la delincuencia nace con la gente pobre, la delincuencia nace con los hombres del poder, porque yo despediría este programa diciendo lo que decía Maquiavelo en una de sus grandes frases célebres, que los pecados de los pueblos
es el reflejo de los príncipes, ¿no? Exacto. Y en eso yo concluiría. Muchas gracias por estar contigo. Bueno, pues esto fue Contrapeso Digital, mi estimado Iber. Aquí estamos. La verdad es que nada más quiero decirte una cosa, pues hay que hacer una promesa de ir por unas gorditas, pero de chicharrón, ¿no? Sí. ¿No, vale? Bueno, algo más en lo que quieras aportar, mi estimado Iber, o ya cerramos la transmisión. Gracias, muchísimas gracias nuevamente y pues darle las gracias a la gente que nos estuvo apoyando. Bueno, pues muchas gracias a todo el público que estuvo presente con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.